Soy magistrado desde hace 16 años. Antes de ser magistrado penal, fui juez penal de primera instancia por 8 años y antes visitador judicial del Consejo de la Judicatura. En total tengo 25 años trabajando en el Poder Judicial y con esta reforma que está proponiendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que seguramente va a ser aprobada, es muy probable que yo pierda mi trabajo. Y aún así apoyo la reforma, estoy en favor de la reforma y estoy contento de esta reforma porque ya la vi, ya la analicé, ya la revisé. Y esto es una de las mejores cosas que le pueden pasar a nuestro país, porque no se trata de mí, no se trata de qué me conviene o qué me sirve a mí, se trata de qué le conviene y qué le sirve a nuestro país. Un país que está ávido de justicia desde hace muchos años, justicia que no han tenido, sobre todo en materia penal, porque ese es el área de especialidad que yo tengo. 2 de cada 100 delitos son los que se castigan, es decir, el 98% de los delitos quedan impunes y eso es lo que genera mayor delincuencia. Recordemos que es un poder que jamás ha sido cuestionado, es un poder que durante años se manejó debajo de la mesa, en penumbras, a oscuras, sin publicidad, sin que nadie los cuestionara. Hoy en día estamos viviendo nuevos tiempos en este país, en todos los sentidos. ¿Por qué el Poder Judicial no? ¿Por qué el Poder Judicial quiere permanecer en el oscurantismo? ¿Por qué no nombrar a los jueces, magistrados, pero sobre todo a los ministros, que en mi opinión personal son los peores de todos? ¿Por qué no elegirlos con el voto de la gente? La Constitución es muy clara en el artículo 39, dice que el poder emana del pueblo. ¿Por qué no aplica ese artículo 39 para el Poder Judicial? Y otra cosa muy importante, esas falacias que están vendiendo a través de la prensa y a través de otras organizaciones, por decirlo de alguna manera, de que cualquier persona va a poderse inscribir para ser ministro, para ser magistrado, para ser juez, y con base en su popularidad y no en sus conocimientos va a poder llegar a ocupar esos cargos, es una mentira. No es cierto que cualquier persona va a poder llegar a ocupar esos cargos. La propia reforma establece que habrá un proceso de calificación de los candidatos. ¿Y esos filtros en qué van a consistir? En conocimientos técnicos, en honestidad, en honorabilidad. Y una vez que se hayan cumplido con esos, entonces llegarán a la etapa de votación. Es falso que personas sin experiencia, personas sin conocimiento, lleguen a ocupar esos puestos. Pero sobre todo, no perdamos de vista algo que ha venido sucediendo por años en el Poder Judicial Federal y en los poderes judiciales de los estados. No es cierto que todos los que llegan lo hagan por méritos o por carrera judicial. Que dicho sea de paso, la carrera judicial no se va a terminar con la reforma. Los empleados del Poder Judicial, secretarios, actuarios, oficiales judiciales y demás, se les van a respetar todos sus derechos, en ningún momento van a quedar desprotegidos. A quienes se van a cambiar van a ser a los ministros primero, después a los magistrados y posteriormente a los jueces. Y tampoco perdamos de vista que al Poder Judicial Federal se le conoce como el poder familiar de la Federación. El nepotismo y el tráfico de influencias, de amiguismos que hay en esa institución es por todos conocido, no es ninguna novedad. Y durante años se ha sabido que ocupan cargos personas que no tienen experiencia, que no tienen carrera judicial, pero sí tienen padrinos muy importantes. Así que no veo la razón de alarmarse tanto, incluso decir que va a ser el fin de la independencia judicial, que va a ser el fin de este país, por el hecho de que los jueces, magistrados y ministros se elijan por el voto de la gente. Pero la razón que me hace sentirme feliz, insisto, aún ante la posibilidad real de quedarme sin trabajo, es que por primera vez en la historia de este país se va a democratizar un poder que por años ha sido oscuro, un poder que por años ha hecho lo que ha querido. La justicia de la Unión simula
y protege. Una frase sacramental que se utiliza en todos los juicios de amparo, pero la salvedad es que la frase correcta es: la justicia de la Unión ampara y protege. Sin embargo, yo le cambié ampara por simula, porque lo que tenemos en este país es una simulación de concesión de amparo. El juicio de amparo es una de las mejores instituciones jurídicas que tiene nuestro país, incluso fue copiado por otros países. Sin embargo, los que los manejan, las personas juzgadoras que manejan o le dan trámite a los juicios de amparo, son los que se han encargado de que estos amparos se conviertan en inútiles, inservibles, amparos que solo se basan en formalismos para provocar la impunidad. Cuando hay impunidad en la comisión de los delitos, eso genera mayor delincuencia, mayor inseguridad y mayor índices delictivos. Aquí les voy a dar números exactos de lo que está sucediendo con los amparos que concede el Poder Judicial de la Federación. Estoy haciendo un resumen de lo acontecido en los años 2020 al 2023, es decir, 4 años de amparos concedidos en su totalidad. Y es importante también que estos son los números de una sala del Tribunal Superior de Justicia. Hay que multiplicarlo por la cantidad de salas y les puedo asegurar que estos porcentajes que les estoy dando son igual, pero multiplicados por todo el país. De esos amparos que se concedieron por parte del Poder Judicial de la Federación durante 4 años, 105 de ellos fueron la totalidad. ¿Qué significa eso? Que conforme a lo que resuelve la autoridad federal, violamos los derechos constitucionales de los gobernados en 105 ocasiones. Sin embargo, de esos 105, 59, es decir, el 56% de la totalidad, se concedieron amparos por situaciones de formalismo, no de fondo, sino cosas formales. Es importante también que la gente sepa que los tribunales colegiados de circuito y los jueces federales tienen como obligación principal cuidar que se respeten los derechos constitucionales de los gobernados, no temas de legalidad, pero bajo el pretexto, así como lo dice el presidente, el debido pretexto, que en realidad ellos le llaman el debido proceso, es que el 56% de los amparos los podemos calificar como amparos inútiles, que a nadie benefician más que a las estadísticas del Poder Judicial, con la cual acuden ante los congresos que autorizan su presupuesto para decirles que ellos son los responsables de que se cuide en todo el país el respeto a la Constitución, cuando es solo una simulación. Fíjense, esos 59 amparos concedidos por formalismos, 20 se hicieron para que verificáramos la cédula de los abogados que participaron como defensores de los acusados, ¿sí? Para que verificáramos la cédula, cuando es algo que ellos pudieron haber hecho sin necesidad de conceder el amparo, porque bastaban 40 segundos para que ellos entraran a la página de la SEP y verificaran si la persona que se ostentó como abogado defensor efectivamente tenía una cédula o no. Y en lugar de regresar 20 amparos para que lo hiciéramos nosotros, lo pudieron haber hecho ellos sin ningún problema. Pero ¿cuál es la verdadera razón de que hagan este tipo de resoluciones? No es porque estén interesados en que los acusados tengan una buena defensa. Lo que quieren es un pretexto para devolver los expedientes, para no entrarle al fondo y para seguir simulando una protección de derechos constitucionales que no realizan. Otra de las causas de los amparos en formalismos es el 17%, el 16%, que son 17 reposiciones, porque dicen ellos que la audiencia se tardó más de 10 días y que al haberse tardado la audiencia de juicio más de 10 días, entonces el juez ya se le olvidó lo acontecido, al abogado se le olvidó lo acontecido, al asesor jurídico se le olvidó lo acontecido y al Ministerio Público se le olvidó lo acontecido. Lo que no dicen
es que hay un video que guarda todo el contenido de la audiencia, de tal suerte que cualquier cosa que se olvide, basta con reproducir unos cuantos segundos o minutos de la audiencia para recordarlo. En el caso de la sala colegiada, hubo 24 reposiciones de audiencia de juicio ante el juez de primera instancia en delitos de alto impacto como secuestro. 24 solo del año 23 y 24. Y esas reposiciones fueron para que los testigos o las víctimas declararan dando la cara. Hay que decir que en la Constitución y que en el Código Nacional de Procedimientos Penales establece un derecho de las víctimas cuando declaren en una audiencia de juicio a reservar su identidad. Ese derecho constitucional de las víctimas, y también legal porque está en el Código Nacional, para ellos no es importante, porque para ellos las víctimas no son importantes. Entonces, ¿qué hacen? Ordenar que se repita la audiencia, que las víctimas, que los testigos vayan y den la cara. ¿Qué va a suceder? Que no van a querer ir a declarar. Y eso trae como consecuencia impunidad y sentencias absolutorias a favor de secuestradores, entre otros delitos. También tenemos otra causa de reposición muy persistente, tanto en amparos directos como en indirectos, que es para que contestemos agravios de las partes procesales. Contestar agravios, nada más que ellos no toman en cuenta que los jueces están actuando en una audiencia oral, como se dice coloquialmente, en caliente. Y puede ser que se les pase dar alguna respuesta a lo que las partes están planteando. Pero a diferencia de los jueces del Estado, ellos, como autoridades federales, se tardan 8 meses en revisar esos expedientes. 8 meses y a veces más. Y agarran una lupa más grande que el cerro de la silla para ver de qué se agarran para reponer, para conceder amparos inútiles, amparos que no benefician, amparos que nos cuestan una fortuna y que se traducen en una nueva resolución exactamente igual a la que dio origen a que las partes promovieran un amparo. ¿A quién benefician estos amparos? A las estadísticas con las cuales ellos justifican su actuar y que les sirven para venderle a todo México la idea que ellos son indispensables y que sin ellos este país fuera un caos de violación de derechos humanos, cuando, ya lo hemos visto, el 56 y podemos decir que el 60% de esos amparos concedidos son formalismos, y no podemos perder de vista que ellos son un tribunal constitucional, no son un tribunal de legalidad. Pero como tienen el debido proceso, o como dice nuestro presidente, el debido pretexto, de ahí se valen para hacer este tipo de resoluciones que, insisto, a nadie benefician. ¿Qué va a pasar? Que muchos de los asuntos de secuestro, de delincuencia organizada o de otros delitos de alto impacto social van a terminar con una sentencia absolutoria y con la libertad de los delincuentes. Y los que no sea así, otra vez, ahí va el amparo de nueva cuenta al tribunal colegiado, al juzgado de distrito, y luego se quejan de que tienen trabajo excesivo. ¿Cómo no lo van a tener si se la pasan reponiendo por formalismos en lugar de resolver de un principio lo de fondo? Porque solo por citar el caso de los agravios que no se respondieron, ¿no podrían ellos hacer un análisis del agravio y decir: es cierto, la autoridad responsable no contestó el agravio, pero esta autoridad federal se da cuenta y percibe que el agravio no tiene el peso de cambiar el sentido de la resolución y simplemente negar el amparo? O, si encuentran razones de fondo, simplemente que lo concedan. Hubo una reforma a la Constitución y a la nueva ley de amparo que se creó en el año 2012, en la que se estableció que se debía privilegiar las resoluciones de fondo sobre las de forma. Sin embargo, esa parte de la Constitución, esa parte de la ley de amparo, parece que ellos no la ven, no tienen ojos para verla, porque lo que tienen ojos es para ver de qué manera regresan los expedientes sin resolverlos. La Constitución es muy clara en su artículo 17, todos
todos los gobernados en este país, tenemos derecho a una justicia pronta, expedita, imparcial. Y ellos no lo cumplen. Ellos, cuya razón de ser y de existir es el respeto a la Constitución, son los primeros que no la cumplen. Porque fíjense, las reposiciones de las audiencias de juicio, porque se tardaron más de 10 días, ahora se va a tardar todavía más, porque va a tener que hacerse otra vez la audiencia. Y otra vez es un acto simulado, porque a nadie se le olvida, pero si llegara a olvidársele, ¿cómo se les va a olvidar si hay un video? Un video que pueden observar el juez o cualquiera de los sujetos procesales para recordar lo que ya ha sucedido antes de esos 10 días. ¿En qué se traduce esto? En que no es cierto que están interesados en cuidar los derechos constitucionales. Tampoco es cierto que el trabajo de ellos sea indispensable para el funcionamiento de este país. La razón que me hace sentirme feliz, insisto, aún ante la posibilidad real de quedarme sin trabajo, es que por primera vez en la historia de este país se va a democratizar un poder que por años ha sido oscuro, un poder que por años ha hecho lo que ha querido. Y hoy en día me siento feliz de que los titulares de los órganos de justicia federal, y seguramente los estatales también, estén nombrados o designados por quien tiene el poder en este país, que se llama pueblo, aunque a muchos no les guste esa palabra. Gracias.